Bienvenidos a ProTransporte, un foro donde los principales actores del acontecer nacional discutirán sobre el presente y futuro del transporte y la logística en Uruguay. Desafíos y oportunidades del transporte terrestre regional. Para eso vamos a darle un aplauso y a recibir a Analía Correa, licenciada en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, y es técnica también del Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la Secretaría General de la ALADI. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a la organización del evento de parte de la Secretaría General de ALADI por habernos invitado a compartir esta tarde con todos ustedes, y también un agradecimiento a todos los que aguantaron hasta esta hora y que se van a quedar a pesar de que ya fue el sorteo. Muchas gracias para todos ustedes. Bueno, este es el contenido de la presentación que he preparado para ustedes en esta tarde. Primero, ¿qué es la ALADI? Y vamos a ver qué relación tiene con el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre. Las generalidades de este acuerdo que regula el transporte, como ustedes saben, en el Cono Sur, el transporte terrestre internacional, la estructura del acuerdo, su ámbito de aplicación, es decir, qué operaciones se pueden realizar en el marco del acuerdo, el funcionamiento, a grosso modo, en resumen, las disposiciones que tienen que ver con la administración, las modificaciones que se operan en la norma que ya tiene unos cuantos años, y cómo se da el proceso de adhesión de nuevos países en caso que hubiera un interés de alguno de los países que todavía no son miembros en adherirse. Luego, por último, actualización del acuerdo. Es un acuerdo que está en un monitoreo continuo porque, por supuesto, el ámbito que regula es muy amplio y muy necesario. Y bueno, como tiene ya unos cuantos años, ya es necesaria esta revisión integral del acuerdo que se está produciendo en este momento. Yo les voy a compartir algún resumen de cuáles son los cambios que se vienen en las materias que competen al transporte. Y por último, los desafíos presentes y futuros del transporte terrestre en la región y las oportunidades que nos abre justamente la modificación de este acuerdo. Bueno, en principio, ¿qué es la ALADI y por qué estamos nosotros hoy acá presentando este acuerdo? La ALADI es un organismo de integración que se creó en el año 1980 y tiene su sede en Montevideo, Uruguay. Y el objetivo de este acuerdo, que es un acuerdo de naturaleza marco, es justamente la construcción de un mercado común regional, y la ALADI tiene una vocación de avanzar hacia toda Latinoamérica, inclusive Caribe y Centroamérica, de unir a toda la América Latina en un mercado común de bienes y servicios y, por supuesto, también el pasaje de capitales y de personas. ¿Y cómo es que cumple este objetivo y las funciones? A través de un área de preferencias económicas y a través de la suscripción de acuerdos comerciales internacionales que muchos de ellos van a tener como objetivo la liberación de gravámenes arancelarios, los gravámenes aduaneros, pero otros se refieren a otras temáticas. Y el ATIT, el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre, es uno de estos acuerdos que no contempla preferencias arancelarias, que no se refiere al comercio de mercancías, sino a cómo se distribuye el mercado de transporte en la región. Porque ustedes recordarán que en el pasado, cada vez que una mercancía iba a pasar de un país a otro, se tenía que cambiar por lo menos la parte de atrás del camión en frontera, porque había una reserva de carga. Cuando nace este acuerdo, o su antecesor, que es el Convenio de Mar del Plata, lo que se intenta es que ese medio de transporte que lleva mercancía, y en el caso de pasajeros, bueno, los ómnibus también los pasajeros, pueda trasladarse desde el origen hasta el destino en una sola operación y con el mismo medio de transporte sin tener que cambiar el tracto cada vez que pasa la frontera. Ven allí que en la ALADI tenemos un total de unos 105 acuerdos vigentes
y entre ellos 83 son entre los países miembros de ALADI y los 22 restantes son acuerdos que firman los países de la ALADI con países de Centroamérica o de Caribe. Y de estos acuerdos entre países miembros, 50 tienen preferencias arancelarias y 33 se refieren a otras materias. Algunos son de transporte, otros son de energía y unos cuantos acuerdos que tienen como finalidad la cooperación energética y acuerdos de transporte, de control en frontera, etcétera. Bueno, y pasamos directamente al Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre. Es un acuerdo que se gestó en el ámbito de otro foro internacional, que ya no existe como tal, que es la reunión de ministros de Obras Públicas y Transportes del Cono Sur. Se culminó la negociación del acuerdo en el año 1989 y para otorgarle seguridad jurídica, los delegados de los ministerios de transporte, que eran la autoridad competente que negociaba el acuerdo, determinaron que se registrara bajo el paraguas jurídico de la ALADI. Es uno de los acuerdos de alcance parcial de la ALADI, y alcance parcial significa que participan en el acuerdo como partes signatarias menos de la totalidad de los 13 países miembros que tiene ALADI. Pero en contrapartida, y esto es una obligación de todos los acuerdos de la ALADI, tiene que estar abierto a la adhesión de los demás países miembros. Actualmente los miembros, que son las partes signatarias fundadoras, son los 4 países integrantes u originarios del Mercosur, más Chile, más Perú, más Bolivia. En el caso de Perú y Bolivia, que son parte de la comunidad andina, estos 2 países tienen doble normativa de transporte. Una que es en el marco de la TIT y otra que es la norma andina de transporte, que es más comprensiva que la TIT. ¿Por qué? Porque dentro, además de regular el mercado de transporte, también tiene el contrato de transporte inmerso dentro de la norma, que en el caso de la TIT no sucede. Solamente se regula el mercado, pero no el contrato de transporte en sí mismo. Por supuesto que es uno de los instrumentos más integradores que tenemos en la región, porque cada vez que nosotros vemos un camión con carga o un ómnibus de pasajeros pasando una frontera, sabemos que este es el acuerdo que está posibilitando ese traslado entre las fronteras de nuestros países. Y bueno, es una norma jurídica básica, tiene un carácter más bien marco, porque no están los aspectos de implementación pequeños dentro del acuerdo, sino que es un marco general donde se establece los principios fundamentales que guían este acuerdo y además cuáles son los formularios que se utilizan, etcétera. Pero los aspectos de implementación puntuales y más pequeños se negocian bilateralmente o a veces multilateralmente, pero no entre los 7 a la vez. Por supuesto que facilita el comercio porque lo que va dentro del camión son mercancías, ¿no? Y acá tenemos la estructura, cómo está dividido el acuerdo en su interior. Tiene 4 capítulos, un conjunto de disposiciones generales donde se establece el ámbito de aplicación del acuerdo, que no son todas las operaciones, ahora las vamos a ver. El transporte internacional por carretera en el capítulo 2 y el capítulo 3, el transporte internacional ferroviario. La diferencia entre estos dos es que el de carretera incluye tanto a mercancías como a pasajeros, mientras que en el caso del transporte ferroviario solo está regulado el transporte de mercancías, pero no así el de pasajeros. Y por último, unas disposiciones finales donde se establece cuáles son las autoridades competentes en cada país para el acuerdo, que son, por supuesto, los ministerios o secretarías de transporte de cada uno de ellos, y también se incluyen cláusulas de entrada en vigor, qué extremos jurídicos se tuvieron que cumplir para que el acuerdo entrara en vigor y si un país quisiera retirarse, una cláusula de denuncia. Así se dice cuando un país se quiere ir o dejar un acuerdo comercial, denuncia el acuerdo, es el término que se utiliza jurídicamente. Y también es importantísimo un acuerdo, un artículo que está al final de estas disposiciones, donde se recupera o se establece que están aún en vigor
todos los acuerdos de la reunión de ministros de transporte, que es este foro que les comenté, de donde surge el propio acuerdo, que fueron aprobadas en el marco del Acuerdo de Mar del Plata, que era el acuerdo antecesor. Y en ese marco está el CRT, de alguna manera está el MIG-DTA, por eso es muy importante, porque está trayendo al acervo jurídico de la TIC una cantidad de decisiones y trámites que por supuesto, los operadores los conocen muy bien, pero el origen no está en el propio acuerdo ATIC, sino que está en el foro que le dio cabida a la TIC. Después tiene 7 apéndices. Los apéndices son normalmente los formularios, cómo se hace para pedir el permiso originario, cómo es que se declara la flota de camiones que cada empresa maneja para que sea reconocida en los demás países y también algunos procedimientos. La particularidad es que en el caso de los apéndices se aprueban directamente por el órgano administrador del acuerdo, que es una comisión integrada por los delegados de los 7 países, mientras que en el caso de las disposiciones que están en los capítulos o en los anexos para poderse modificar, la competencia que tiene este órgano administrador es de sugerir a los respectivos gobiernos el cambio. Y es el gobierno de cada país el que tiene que estar de acuerdo. O sea, para cambiar aspectos sustanciales del acuerdo, la Comisión tiene una capacidad de sugerencia, de digamos, recomendaciones, mientras que en el caso de la aprobación de los formularios lo hace directamente y no necesita pedirle permiso a nadie, con lo cual es mucho más rápido, ¿no?, el procedimiento. Y los 4 anexos, el primero aspectos aduaneros, el segundo aspectos migratorios, y miren bien la cantidad de organismos que intervienen en función de estos anexos en una operación de transporte internacional, los aspectos que tienen que ver con los seguros, y el régimen de infracciones y sanciones del acuerdo. Como les comenté, es un acuerdo que está en revisión hace tiempo y si ustedes ven ahí, les coloqué que el de aspectos aduaneros ya se firmó un protocolo que lo sustituye íntegramente. Más adelante vamos a ver un poquito de qué van los cambios que se están por poner en vigor, aunque todavía no está en vigor jurídicamente. Todavía se está aplicando el anexo aduanero original como se firmó con el acuerdo. El de aspectos migratorios también está en revisión y en este momento se encuentra en etapa de suscripción. Solo, de los 7 países solo falta firmar un país y la importancia es que acá se elimina la libreta de tripulantes, con lo cual va a facilitar mucho más las operaciones porque estamos eliminando un documento que hasta ahora se tenía que llenar para poder pasar. Y si ustedes ven, por ejemplo, un camionero va a pasar una frontera, lo va a revisar transporte, lo va a revisar la oficina de migraciones, lo va a revisar la aduana por la carga que lleva el camión, con lo cual tenemos varios organismos nacionales revisando esa carga y también los mismos organismos de los otros países por los cuales el medio de transporte está pasando. Y actualmente, desde hace unos años, también se está negociando en ALADI un régimen de solución de controversias para el acuerdo, para poder dirimir las controversias que puedan surgir en la aplicación de las disposiciones del acuerdo, régimen que lo pueden llamar estados, no particulares, sino que es el Estado de cada país el que puede llamar o utilizar este régimen y va a contemplar una instancia arbitral, que es lo más avanzado en materia de solución de controversias, puesto que el laudo del tribunal arbitral tiene una naturaleza obligatoria. Si fuera grupo de expertos, que es el otro sistema que normalmente se utiliza en los acuerdos internacionales, tendría solo un valor de recomendación. En cambio, el laudo del tribunal arbitral es obligatorio. Bueno, y esto era una demanda del acuerdo desde hace muchos años, porque como ustedes saben, a veces un país lleva adelante determinado comportamiento o, por ejemplo, dicta una norma que va a afectar el transporte y se olvida de avisarle al resto. Y bueno, ¿y qué pasa con eso? A veces los camiones se trancan en la frontera porque no sabían que tenían que cumplir con tal o cual trámite. Eso es moneda corriente y bueno, este régimen viene justamente a ayudar o a buscar una forma de cómo resolver esas controversias que se pueden plantear a nivel de Estado en el marco de la aplicación del acuerdo.
Bueno, ámbito de aplicación. Por supuesto, ya dijimos, transporte internacional terrestre de dos tipos, o por carretera o por ferrocarril. En el caso de carretera abarca también carga y pasajeros, en el caso de ferrocarril únicamente la carga. ¿Y qué operaciones se pueden realizar en el transporte por carretera? Por supuesto, el transporte entre dos países limítrofes, ¿no? Se le llama transporte directo. También el transporte entre dos países que son partes o miembros del acuerdo, transitando por otro país u otros países que también son miembros del acuerdo. Por ejemplo, una operación de carga que vaya desde Brasil a Chile, pasando por Argentina. Y por último, el transporte entre países partes, pero en tránsito hacia un tercer país que no es miembro. Por ejemplo, un transporte que se origina en Chile, pasa por Perú y tiene como destino final Ecuador, que no es miembro del acuerdo todavía. Esto también es una operación que está contemplada. Y ahora vamos a ver las que no están contempladas. Transporte local o de cabotaje por una empresa que fue habilitada por un país, pero que pretende hacer una operación de transporte en el territorio de otro de los países. Eso no se puede hacer. Ahí sí que habría como una reserva de carga para las empresas nacionales. El transporte entre dos países parte con tránsito por países no parte. Es muy difícil que se dé en la práctica justamente por la geografía, porque los países están todos limítrofes entre sí. Pero bueno, este es un tipo de operación que no se podría hacer. Transporte entre un país no parte y un país parte. Por lo menos tiene que haber dos países que sean miembros del acuerdo para que se pueda operar a través de la TIT. Y, por supuesto, las operaciones de transporte de pasajeros en ferrocarril que no están cubiertas. ¿Cómo funciona normalmente el acuerdo? Bueno, las empresas, por ejemplo, las empresas uruguayas, tienen que ser previamente habilitadas para realizar transporte internacional terrestre. ¿Y quién las habilita? La autoridad competente del país donde ellas fijaron residencia. En el caso de Uruguay, el Ministerio de Transporte. Le exige determinada información, habilita a las empresas y también habilita cuáles son las unidades de transporte que van a operar en el marco del acuerdo y que tienen que cumplir con determinados requisitos. ¿Y cómo hacen esas unidades de transporte para poder transitar en el territorio de los otros países miembros? El país de origen le manda una comunicación y lo que hacen las autoridades de los otros países es emitir lo que se llaman los permisos complementarios. Permiso originario es la habilitación del país de origen de la empresa y permiso complementario es la habilitación de los demás países que hacen parte del acuerdo para permitir que esa empresa y las unidades de transporte puedan pasar por sus territorios. Y hay una obligación que está consagrada en el acuerdo, que es la de constituir o designar un representante legal en cada uno de los demás países que no sean el de origen de la empresa. Por ejemplo, si hubiera una multa de tránsito a un camión extranjero sobre el territorio uruguayo, esa multa se le comunica al representante legal y él va a ser el responsable de hacer frente a eso. Bueno, recibe todas las comunicaciones de cualquier tipo de infracción, etc. ¿Cuál es la normativa aplicable, además de la TIT, que como les comenté tiene una naturaleza más bien marco? Los acuerdos bilaterales o plurilaterales, acuerdos de implementación, cuando un país va a empezar a operar con otro, hace un acuerdo que a veces son acuerdos entre los organismos nacionales competentes y en este tipo de acuerdos se establece, por ejemplo, las rutas que están habilitadas para el tránsito, porque no es que los camiones internacionales pueden pasar por cualquier lado, por cualquier carretera. ¿Cuáles son los horarios de frontera? ¿Cuál es el tiempo que puede insumirle a un medio de transporte transcurrir por el territorio, ¿no? Y, por supuesto, no se pueden desviar de la ruta. Si pasa el tiempo ese estimado y el camión no salió, puede haber una presunción que se desvió
la carga que está dentro y una presunción de contrabando desde el punto de vista aduanero. O sea que es muy importante cumplir con esto y esto se acuerda en estos acuerdos bilaterales. Y además de esto, los países tienen la posibilidad de avanzar en los compromisos del acuerdo de manera bilateral o multilateral, siempre y cuando no contravengan o no contraríen los logros del acuerdo. No se puede ir como marcha atrás en los compromisos asumidos. Esto es lo que establece a título expreso. La documentación más importante en el caso de la carga, el documento de transporte, que es la carta de porte o conocimiento rodoviario. Y en el caso del documento que se presenta como declaración ante aduana es el Manifiesto Internacional de Carga, que a su vez, en el mismo documento, hace las veces de declaración de tránsito aduanero y posibilita que se lleve a cabo la operación TAI, que es la Operación de Tránsito Aduanero Internacional, porque ese camión que va con carga, cuando se traslada de una aduana a otra aduana, va precintado y la carga que va dentro va bajo el régimen de tránsito. El régimen de tránsito desde el punto de vista aduanero es como una burbuja que lo aísla y esa mercadería jamás puede entrar al mercado del país sobre el cual se está transitando. La carga, ¿cómo se traslada? Va precintada. El precinto se coloca en la aduana de partida, que es en el país desde donde parte la operación de transporte, y ese precinto es reconocido por todos los países del recorrido hasta llegar al país de destino. ¿Qué pasa si algún tipo de precinto no es de la confianza de uno de los países de tránsito? El país de tránsito tiene la facultad de colocar su propio precinto por encima del otro. Y se trata que esa carga jamás se abra en el trayecto, salvo que haya un riesgo grande o alguna denuncia donde la aduana tenga una sospecha o una presunción de que allí va algo que no debería ir. Pero la idea, el principio es que esa carga no se abra y transite hasta destino final en un sistema que se denomina de puerta a puerta. Puerta del exportador hasta el almacén o puerta del importador, pasando en el camino por varias aduanas de paso de frontera de salida y otras tantas de entrada hasta llegar a su destino final. ¿Y cuál es el régimen aduanero que está regulando el medio de transporte? Es el régimen de admisión temporaria. Este régimen justamente implica que ese vehículo no puede entrar al giro comercial del país por el cual está transitando, evidentemente, ¿no? Y la admisión temporaria se cancela una vez que el camión o el bus deja el territorio del otro país. Administración, modificaciones y adiciones. Como ya les comenté, quien administra el acuerdo es la comisión, que se llama Comisión del Artículo 16, porque justamente su creación y sus características están en el artículo 16 del acuerdo. Y está integrada por delegados de los organismos nacionales competentes, que son los ministerios de transporte. ¿Qué pasa cuando se quiere modificar el acuerdo? La propuesta surge en el marco de esta comisión, donde están los delegados de los 7 países miembros, y luego se implementa jurídicamente a través de la suscripción de protocolos adicionales. Un protocolo adicional es lo mismo que un acuerdo internacional firmado por una persona que tiene plenos poderes para poder obligar al Estado nacional en un compromiso internacional. Normalmente son los embajadores ante ALADI. Las personas tienen ese pleno poder que lo otorga la propia presidencia o en ocasiones el ministro de Relaciones Exteriores, y lo que dice justamente es que esa es la persona habilitada. El rol nuestro, yo pertenezco al Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la ALADI, lo que hacemos es elaborar el texto de estos protocolos con las indicaciones que nos dan los delegados. Acá tenemos presente la delegada de Uruguay, del Ministerio de Transporte. Gracias por acompañarnos, Fernanda y todo su equipo. Nosotros en el departamento sometemos ese texto a la firma, controlamos los plenos poderes, guardamos el documento original y entregamos copias autenticadas o certificadas a los gobiernos para que ellos puedan hacer el trámite de incorporación a los ordenamientos jurídicos internos y que el acuerdo y los protocolos puedan entrar en vigor.
En cuanto a las adhesiones, ¿quiénes son los países que pueden adherir? Los otros países que son miembros de la LADI, pero que todavía no forman parte del acuerdo. En la práctica hemos ido a dar charlas porque han presentado alguna inquietud de conocer más los términos del acuerdo, Ecuador en un momento y también Colombia. Y en caso que un país se adhiera, también se hace mediante la suscripción de un protocolo adicional que lo firman los 7 miembros y el país adherente. Y bueno, la Secretaría Técnica la ejerce la Secretaría General de ALADI y el rol es justamente apoyar a los delegados en la convocatoria de las reuniones, en la elaboración de la agenda de la reunión y del informe final o donde se dejan recogidos todos los avances que hubieron en la reunión, el acta de la reunión, y también se le puede apoyar desde el punto de vista técnico en todo aquello en que nos soliciten. Y el tema del hoy, ¿en qué estamos con este acuerdo y cuáles son los márgenes para esta actualización? Actualmente hay 2 protocolos que se suscribieron después de estar mucho tiempo en etapa de proyecto. Todavía no están en vigor, pero lo estarán, creemos nosotros que por lo menos a inicios del año que viene. Es el que modifica el monto de las multas. Las multas son las sanciones que se le colocan a las empresas cuando cometen alguna infracción de las que están tipificadas en el acuerdo. Las infracciones del acuerdo son de 4 tipos, según su importancia, leves, medias, graves y gravísimas, y la sanción que se les aplica por estas infracciones va aumentando en función de la gravedad de la infracción, ¿verdad? Los países han decidido que bajar a la mitad, y esto es una buena noticia para las empresas, el monto de estas multas, pero todavía no ha entrado en vigor. Y el otro gran avance que hemos tenido desde hace unos días, se firmó el 8º protocolo adicional al acuerdo que va a sustituir íntegramente el anexo aduanero del acuerdo. Y lo más importante en esto, porque era algo que esperaba mucho la aduana, sobre todo del Uruguay, es la posibilidad de que el MIC-DTA, este documento, pueda ser realizado de manera digital o electrónica y eliminar de alguna manera todo el papeleo que venía, porque antiguamente o desde el inicio se emitían una cantidad de originales que oficiaban como guía y tornaguía y cada aduana de paso de frontera se quedaba e intervenía uno. Bueno, esto por suerte ya va a facilitarse porque va a hacer todo de manera digital. Y después nos quedan 5 proyectos más de protocolo que no han empezado a firmarse. Uno tiene que ver, como ya les comenté, con aspectos migratorios, que nos falta la firma de Perú. El otro, modificación del artículo 16, que formaliza el carácter de Secretaría Técnica de la Secretaría General de ALADI. La modificación de los artículos 17 y 19, donde están las definiciones. Todo el protocolo de infracciones y sanciones, porque hay tipificación de infracciones diferentes a lo que estaba vigente hasta ahora y las multas. Y otro protocolo donde se modifican una cantidad de artículos del acuerdo. Cada vez que se firma un protocolo en la página web de la Secretaría General de la ALADI se comparte el texto y asimismo la información de la fecha de entrada en vigor para que todo el sector privado y los organismos públicos estén con esa información al día. ¿De qué van los cambios en el protocolo aduanero? En general son los siguientes. Se amplía el ámbito de aplicación del acuerdo, porque antes no se permitía, pero ahora esta operación de tránsito aduanero internacional puede iniciar o terminar en un país que no es miembro del acuerdo, siempre y cuando pase por países miembros. El tramo que transita dentro del territorio de países miembros queda abarcado bajo el ámbito jurídico de la TIC. La digitalización del Manifiesto Internacional de Cargas, Declaración de Tránsito Aduanero, como les comenté, que creemos que este es el logro más importante de este protocolo, con lo cual la emisión, el intercambio de ese documento y también la intervención que hacen las distintas aduanas sobre el mismo, o si hubiera algún siniestro en el camino y tienen que dejar constancia, se va a hacer todo de manera digital.
Y también se aspira a que en el futuro haya una interoperabilidad y que todas las aduanas entrando a un sistema puedan ver y hacer la trazabilidad de todo el trayecto de la carga. Hay también un avance en materia de garantías. Hasta ahora era el propio vehículo el que oficiaba como garantía por algún incumplimiento y ahora se va a permitir, cuando entre en vigor el nuevo régimen, que sea sustituida esta garantía por garantías formales, que no le requisen el vehículo a la empresa. Y por último, también desde el punto de vista aduanero y de los controles que tengan que hacer de este tránsito aduanero internacional, que se utilice el análisis de riesgo en el momento de revisar que se cumpla con la normativa, que se permita la declaración anticipada del manifiesto, es decir, que cuando el vehículo llegue a frontera, ya la aduana en su sistema tenga el aviso y el documento transmitido electrónicamente, y que se incorporen otras herramientas informáticas y precintos electrónicos. Uruguay ya los tiene. Cada carga que pasa por Uruguay, arriba del precinto de origen, Uruguay coloca el precinto electrónico, porque es un sistema que funciona como si fuera un GPS. La aduana tiene un sistema, una pantalla, donde puede ver a tiempo real dónde está cada uno de los camiones extranjeros que transita por el territorio nacional, porque este precinto le está dando la información. Y como el territorio del país es tan pequeño, simplemente con 3 aduanas móviles que están permanentemente en el territorio, en poco tiempo, si hubiera un siniestro o una desviación o una demora de un camión, puede estar en el lugar de los hechos en un tiempo relativamente corto. Y bueno, por último, comentarles que estos son los desafíos que tenemos por delante, pero también estas oportunidades, y desde el ámbito de la LADI, en lo que nos toca, lo que intentamos siempre es que tengamos operaciones de transporte más fáciles, en un tiempo menor y más eficientes, y también con mayor seguridad, para hacer que el transporte en nuestra región sea cada vez más competitivo. Les agradezco mucho por haber participado en esta exposición, y también los invito en el correr de estos 4 días a visitar el stand de la LADI, donde tenemos, para aquellos, hoy más temprano vimos que había muchos estudiantes de algunas carreras de comercio. Nosotros tenemos un paquete bastante grande de cursos gratuitos que se toman en forma online para estudiantes y que también tienen certificación. Y además tenemos una plataforma que se ha construido para las pymes, que se llama, tiene digamos una pata, que es la conexión empresarial, donde hay un directorio de empresas. Es muy fácil entrar, ustedes se pueden registrar y es como un ver y ser visto, porque ahí hay otras empresas del rubro o que pueden ser complementarias, que pueden ver a la empresa de ustedes y conectarse con ustedes, o ustedes pueden ver otras empresas. Y bueno, las 2 herramientas tienen una naturaleza gratuita. Muchas gracias por la atención.